Sacrificio vivo para Dios. Romanos 12, 1 al 10. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Amén. Somos iglesia. Ser iglesia es un gran privilegio. Ser miembros los unos de los otros también lo es. Por ello, precisamente es que el apóstol Pablo nos previene sobre la singular importancia que tiene el que, al referirse a la cena del Señor, discernamos el cuerpo de Cristo. Esto de discernir el cuerpo de Cristo significa fundamentalmente que al participar del símbolo de nuestra comunión con y en Cristo, tengamos conciencia de lo que significa ser iglesia, es decir, miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es mucho más que una organización humana. La iglesia es el pueblo de Dios. Es un cuerpo místico, santo y sumamente valioso para el Señor. Quien viene a Cristo viene a la iglesia. Ambas incorporaciones, a Cristo y a su iglesia, son gracia, porque es sólo por la misericordia divina que somos salvos y sólo por la misericordia divina que somos insertados en el cuerpo de Cristo. Quien recibe tal gracia es llamado a vivir de una manera especial, honrando a Dios en todo lo que es y en todo lo que hace, y sobre todo, haciendo suyo el propósito mismo del Señor, es decir, la redención de quienes vagan sin Dios y sin esperanza, según fundamenta Efesios 2:12. A diferencia de la gran mayoría de las organizaciones sociales, la Iglesia no tiene como razón principal de su ser a sus propios miembros. La Iglesia es, ante todo, un espacio de servicio.
En ella, en la Iglesia, los miembros son capacitados, fortalecidos y entrenados en aras de que individual y corporativamente cumplan la tarea que se les ha encargado al ser llamados a Cristo. Es esta, por lo tanto, la primera consideración que somos llamados a hacer al referirnos, al tomar en cuenta que somos Iglesia. En efecto, no debemos olvidar que el cuerpo de Cristo está al servicio de Cristo, que la Iglesia no es un espacio confortable necesariamente, ni una organización dedicada al bienestar de sus miembros. No, la Iglesia es ese ejército al servicio de Dios, dedicado en cuerpo y alma todo el tiempo a anunciar las obras maravillosas de nuestro Señor y Salvador. Quienes olvidan esto encuentran que al permanecer en la Iglesia, haciendo de su propio bienestar la razón de su permanencia y aún de su servicio, terminan confundidos y decepcionados, llenos de amargura. Es que simplemente están fuera de lugar. Hay una contradicción en ellos mismos y entran en contradicción con el resto del cuerpo de Cristo, sus hermanos en la fe. Somos Iglesia para servir, insisto, siendo el primer espacio de nuestro servicio la proclamación del Evangelio de Jesucristo. En efecto, somos llamados para convertirnos en quienes comunican las buenas nuevas de salvación a quienes están en pecado, lejos de Dios y sin esperanza, condenados al sufrimiento eterno. Aquí debemos detenernos e incomodarnos aún ante la realidad de que en poco, casi en nada, cumplimos con esta soberana tarea, la de predicar el Evangelio y hacer discípulos que sigan a Jesucristo, tal como el Señor nos lo indicó en Mateo 28. El segundo espacio del servicio al que somos llamados es el que se ocupa de la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todo aquello que hacemos animados por el Espíritu Santo para que nuestros hermanos en la fe crezcan en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Repasa Efesios 4. En algún momento de su ministerio a los Corintios, el apóstol Pablo confesó su preocupación por la salud de la Iglesia, diciéndoles que en su opinión sus reuniones les hacían daño en vez de hacerles bien. Primera los Corintios 11, 17. Debo decirte que comprendo bien el dolor y la frustración que llevaron al apóstol a decir tal cosa, porque yo pienso lo mismo de algunos de los miembros de mi Iglesia. Me temo que su asistencia y participación en nuestras actividades presenciales y virtuales les hacen más daño que bien, que batallan para congregarse. Por eso es por lo que faltan con tanta facilidad. Y que en no pocos casos, habiendo superado distancias, costos y otros problemas, cuando regresan a casa o cuando termina la reunión, se sienten incómodos, insatisfechos y quizá hasta defraudados por Dios, por su pastor, por los demás hermanos, etc. La razón para esto es sencilla. Es que la causa principal de su asistencia y su participación a y en las actividades de la Iglesia es simplemente obtener algún tipo de beneficio personal. Es muy fácil buscar a Dios para recibir de Él lo que necesitamos o lo que queremos. Cuando nos reunimos, también esperamos recibir consuelo, oración, ánimo, etc. Pero pocas veces nos acercamos a nuestros hermanos con la intención manifiesta
de bendecirlos, contribuyendo a su crecimiento espiritual integral y de manera sistemática. Por eso es que, como en Corinto sucedía, hay entre nosotros quienes están enfermos y débiles, y también algunos hasta han muerto. Otra vez repasa 1 Corintios 11. La razón para todo esto es una. Participamos de la comunión de los santos sin fijarnos, sin discernir que se trata del cuerpo del Señor. Es decir, nos acercamos a la comunión de la Iglesia como lo hacemos con cualquier otra agrupación social, buscando nuestro confort, comprometiéndonos lo menos posible en la tarea común, responsabilizando a los otros de nuestra propia condición y aún del estado general de la Iglesia, del estado del culto, para decir algo muy sencillo. Pero Dios, por su palabra, nos llama a examinarnos a nosotros mismos, según a los Corintios 13:5. Este examinarnos a nosotros mismos, ponernos a prueba y someternos a examen, como dice la BHTI, no es otra cosa que cuestionarnos con humildad. ¿Por qué y para qué soy iglesia? ¿Por qué y para qué estoy en la iglesia? ¿Cómo estoy cumpliendo la tarea que Dios me ha encomendado? ¿Qué clase de mayordomo soy respecto de los dones que he recibido del Señor? ¿Cuál es mi aporte cotidiano a la edificación del cuerpo de Cristo, de mis hermanos en la fe? La iglesia la formamos todos. Cada quien aporta a la salud o a la enfermedad de la misma. Pero al mismo tiempo, la iglesia es mucho más que nosotros en tanto personas, en tanto que individuos. La iglesia es también espacio del quehacer divino. Dios actúa en y a través de la iglesia. Sí, Dios conoce nuestra condición. Dios sabe de nuestras faltas, de nuestro cansancio, aun si se diera el caso de nuestra pérdida de fe, de nuestras luchas cotidianas. Sí, esto es cierto, pero Dios no ha renunciado a su propósito con y a través de su iglesia. Sigue trabajando para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, tal como se establece en Efesios 5. Toca a nosotros, hermanas y hermanos, tomar una decisión vital respecto de nuestro ser iglesia. O entramos en sintonía con el Señor o nos rebelamos a su autoridad y propósito. Pero tomemos en cuenta, nada va a destruir a la iglesia, ni siquiera nuestra falta de discernimiento, mucho menos nuestra falta de compromiso, de fidelidad y de santidad. Somos nosotros los que necesitamos de la iglesia, por lo que para permanecer en ella debemos estar dispuestos a la negación de nosotros mismos, es decir, debemos estar dispuestos a ver primero por el bien de los demás miembros del cuerpo de Cristo, porque en su bien es que encontramos el nuestro propio, tal como establece nuestro pasaje de Romanos 12, 1 al 10. Hablo a cada uno de ustedes en particular y les exhorto. Descifremos, discernamos correctamente qué es el cuerpo de Cristo, qué somos en tanto iglesia. Apreciemos el privilegio que hemos recibido al formar parte de este cuerpo de Cristo. Hagamos nuestra la tarea específica que Dios nos ha encargado personal y congregacionalmente al injertarnos en la iglesia una vez que nos ha hecho salvos. Volvamos a Dios y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. No vale la pena permanecer en la iglesia si no estamos dispuestos a servir al Señor en lo que y como Él nos ha llamado a servirlo.
Pero debo decir aquí que tampoco sería sabio el decidir apartarnos de la Iglesia para evitar el conflicto de permanecer a contracorriente en la misma. No, déjame decirte, este es un tiempo de conversión. Este es un tiempo de volvernos a Dios. Este es un tiempo de ocuparnos de recuperar nuestro primer amor al Señor y a su Iglesia. Son estos tiempos de oportunidad para nosotros, porque Dios en su amor, su compasión y su paciencia hoy nos da la oportunidad de venir a Él y de unirnos en Él unos con los otros. Nos da entonces la oportunidad de comprobar que permanecer en la Iglesia sirviendo es siempre fuente de bendición, de regocijo y de gratitud creciente ante el hecho de su fidelidad. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Somos Iglesia.